¿Y si tuvieras un reloj que te permitiera retroceder 5 minutos en el tiempo? No para salvar el mundo, no para hacerte rico, sino para cambiar un instante, uno solo. Ese que lo destruyó todo. Esta es la historia de Gustav, un hombre roto por la pérdida, que descubre un artefacto capaz de desafiar al tiempo. Pero cada salto tiene un precio. Quédate a ver esta historia. Porque a veces el dolor no desaparece, solo encuentra nuevas formas de gritar. Capítulo 1. El silencio del reloj. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero nunca dicen cuántas veces hay que romperse para que eso ocurra. La lluvia golpeaba con una furia incesante los ventanales del viejo taller, cada gota como un latido frío que resonaba en el corazón de Gustav. Afuera las calles desiertas se perdían en el gris opaco de la tormenta, mientras él permanecía ahí, sumido en un mundo de sombras y polvo. El taller, que una vez fue su santuario lleno de herramientas brillantes y relojes en movimiento, ahora era un mausoleo silencioso. Las cajas apiladas en esquinas olvidadas contenían piezas oxidadas y engranajes dispersos, vestigios de un tiempo en que todo parecía tener sentido. Sobre la mesa principal, entre montones de papeles amarillentos y libros abiertos en páginas frágiles, yacía una fotografía desgastada de su hijo León, con una sonrisa tan viva que dolía mirarla. Gustav no recordaba la última vez que se había afeitado o se había lavado la cara. Los días y las noches se confundían en una interminable cadena de vacío. Sus ojos, hundidos y opacos, parecían observar sin ver, como si su mente estuviera atrapada en un lugar al que ya no podía regresar. La última luz que iluminaba su existencia había sido arrebatada aquel fatídico día. Han pasado ya 11 meses desde que León murió, y cada instante sin él era un cuchillo invisible que lo atravesaba sin tregua. Aquella mañana parecía ser una más de tantas. Un accidente insignificante, una bicicleta rota, un cruce mal calculado, un conductor distraído, había borrado de golpe toda esperanza. Desde entonces su esposa se había marchado, incapaz de soportar la sombra que los envolvía, y Gustav había renunciado a su profesión, a su rutina, a la vida misma. En sus momentos más oscuros, la fantasía de retroceder en el tiempo se convirtió en una obsesión obsesiva. Repetía una y otra vez en su mente cómo podría haber cambiado el destino con solo unos minutos más, con un segundo gesto diferente, una decisión distinta. Si hubiera salido 5 minutos antes, si hubiera revisado los frenos, si tan solo. Esa frase martillaba en su cabeza con la persistencia de una tormenta. Un día, movido por una mezcla de desesperación y nostalgia, subió al desván de la vieja casa de su padre, un lugar que había evitado durante años. Allí, entre el polvo, las telarañas y las cajas cubiertas por el tiempo, encontró algo que parecía haber estado esperando a que él llegara. Su padre, también relojero, había dejado tras de sí una colección de objetos peculiares y documentos extraños, escritos en una mezcla de alemán antiguo y símbolos que recordaban a la alquimia. Gustav recordaba las historias que su padre contaba cuando era niño, historias de relojes que no medían el tiempo, sino que lo escuchaban, lo guardaban y en ocasiones excepcionales podían alterarlo. Fue entonces que sus dedos tocaron el reloj, un objeto pequeño, delicado, pero con un aura oscura y poderosa. Estaba hecho de bronce ennegrecido por el tiempo, el cristal agrietado, como si hubiera visto siglos de dolor y secretos. En la parte posterior, una inscripción grabada con letras finas decía: «El tiempo no perdona, pero a veces escucha». Junto a ese reloj había un pequeño manuscrito, un pergamino escrito a mano por su bisabuelo, que relataba la leyenda de aquel reloj familiar. Un artefacto capaz de mover a su portador 5 minutos hacia el pasado, pero solo una vez al día, solo con un deseo profundo y sincero. El corazón de Gustav, entumecido desde hacía meses, empezó a palpitar con fuerza inesperada. No entendía cómo funcionaba, no sabía si era un juego de su mente quebrada, una ilusión o una maldición. Pero algo en ese instante fue cierto. El reloj no era un simple objeto, era una promesa, una última esperanza. Durante las primeras noches intentó usarlo sin éxito. Sostenía el reloj, cerraba los ojos, llenaba su mente de imágenes de León, del momento en que todo cambió y nada sucedía. Pero entonces, una noche fría de diciembre, cuando la luna apenas se asomaba entre las nubes, mientras sostenía la última foto de su hijo, ocurrió algo diferente. Sintió un crujido extraño en el aire, como si el tiempo mismo se rompiera. El reloj vibró suavemente, una chispa azulada lo envolvió,
y de pronto sus ojos se abrieron para encontrar la habitación como hacía 5 minutos. La foto que había dejado caer al fuego estaba intacta sobre la mesa. El aire estaba quieto. Las sombras danzaban en la pared con la misma lentitud de siempre. Y en ese instante fugaz, Gustav comprendió que había retrocedido. Pero el alivio fue breve. 5 minutos. Eso era todo lo que le permitía recuperar ese objeto. 5 minutos que parecían un juego cruel frente al vacío inmenso de lo perdido. Desde aquel día, su vida se transformó en una tortura silenciosa. Cada jornada era una obsesión por entender el reloj, por encontrar un modo de doblar esa línea invisible, por conseguir más que esos 5 minutos mezquinos. Su taller, antes un refugio, se había vuelto una prisión. Allí se enfrentaba al reloj, a sus propios fantasmas, a la memoria fragmentada de un amor imposible de recuperar. Una noche, después de una tormenta que arrancó suspiros en las ventanas, Gustav encontró algo más oculto entre los engranajes del manuscrito. Una página doblada, casi imperceptible, con una advertencia escrita con tinta casi invisible. Si fuerzas al tiempo, él te responderá, pero nunca sabrás con qué cara. Alzó la mirada y vio cómo el reloj brillaba con un resplandor extraño, como si hubiera escuchado sus pensamientos más oscuros. Y entonces, en un silencio que parecía el último antes del fin, el reloj se detuvo. Capítulo 2. Cicatrices invisibles. A veces el tiempo no avanza, simplemente se detiene y observa. Desde la muerte de Leon, los días de Gustav se convirtieron en una secuencia de silencios mal cortados, de horas que no sabían cómo completarse. La casa que una vez vibraba con pasos pequeños y risas titilantes ahora era un mausoleo, detenido en una tarde perpetua. Había pasado más de medio año desde aquella tragedia, pero Gustav seguía despertando con la sensación de que algo no encajaba del todo, como si la realidad tuviera hilos sueltos que se negaban a ocultarse. Primero fue un reloj de cocina. Mientras revolvía un café sin probarlo, notó que el segundero titubeaba cada vez que su mente se hundía en el recuerdo del accidente. En lugar de avanzar, retrocedía un par de segundos. Luego volvía a correr como si intentara compensar el error. Pensó que era un simple mal funcionamiento. Cambió las pilas, lo tiró, pero pronto notó lo mismo en su reloj de pulsera y luego en el del teléfono. Siempre ocurría cuando pensaba en Leon. Lo achacó al cansancio, a la falta de sueño, a la culpa. Pero los síntomas continuaron. Déjà vus que duraban demasiado. Escenas que creía vivir por primera vez, aunque podía anticipar cada palabra, cada gesto. Una tarde, al cruzarse con un niño en la calle, sintió con absoluta certeza que ya lo había visto con ese mismo globo azul, llorando por un helado caído. No una vez, varias, como si esa escena se repitiera eternamente sin razón. Gustav comenzó a anotarlo todo, en un viejo cuaderno de tapas negras que encontró entre los objetos de su padre, el mismo cuaderno donde más adelante descubriría el manuscrito sobre el reloj. Empezó a registrar cada anomalía, fechas, horas, lo que estaba pensando, las sensaciones físicas y, sobre todo, qué sentía en ese momento. Había un patrón, aunque aún no lo veía con claridad. Las cosas se volvieron más inquietantes cuando notó algo que nadie más podía haber visto, una cicatriz. En su muñeca izquierda, justo por donde pasaba la correa del reloj, apareció una marca que nunca estuvo allí. Era delgada, pálida, pero claramente una cicatriz antigua. La examinó una y otra vez en el espejo. No recordaba haberse cortado, no recordaba ninguna herida, y sin embargo ahí estaba, como si perteneciera a otra versión de él, a otro Gustav que había vivido algo distinto, algo que su mente no alcanzaba. La idea lo perturbó durante días. Su terapeuta le sugirió que podría ser una manifestación psicosomática. El cuerpo expresa lo que el alma no puede. Pero Gustav sabía que no era eso. No podía explicarlo, pero lo sentía. Era más profundo, más real que cualquier diagnóstico. Esa noche, al intentar dormir, una imagen lo asaltó. Él, parado frente a un tren en marcha. No intentaba detenerlo, no gritaba, solo lo observaba pasar. Y por una fracción de segundo, el tren se detenía. Los relojes alrededor se paraban, y en ese silencio una voz, su voz, diciendo algo que no lograba entender. Despertó empapado en sudor, el corazón latiéndole como si acabara de correr kilómetros. En su reloj 3:17 am, el mismo minuto exacto en que había despertado en las últimas 3 noches. El dolor, pensó, no solo lo estaba consumiendo, lo estaba cambiando. Durante los días siguientes comenzó a obsesionarse con la posibilidad de que su mente estuviera abriéndose a algo, a un proceso mayor.
No era un delirio místico. No se trataba de fantasmas ni visiones. Era el tiempo. Algo en él estaba roto, y Gustav sentía que su dolor era la llave que lo empujaba a ver más allá de lo lineal, lo lógico. Una tarde, mientras hojeaba sin motivo los libros que heredó de su padre, encontró una nota dentro de uno de ellos. Una hoja amarillenta, casi deshecha, con una frase escrita en tinta azul. Capítulo 3. El primer salto. La realidad no siempre se rompe con un estruendo. A veces se fractura en silencio, como el crujido imperceptible del hielo antes de hundirse bajo los pies. Era una madrugada igual de gris que las anteriores. Gustav no recordaba la última vez que había dormido de corrido, y el insomnio se le había vuelto tan habitual como respirar. La casa crujía con el viento. Los relojes seguían con sus tic-tac desacompasados, y la niebla empañaba las ventanas como si quisiera ocultar algo del mundo exterior o del interior. Gustav observaba el reloj antiguo en su escritorio. La esfera rota seguía marcando las 3:12, como siempre. Ya se había resignado a que aquel reloj estaba más muerto que cualquier cosa en la casa. Sin embargo, esa noche algo cambió. El segundero, inmóvil desde hacía semanas, dio un leve salto hacia atrás. Se congeló. Parpadeó. Lo observó más de cerca. Nada. Pensó que estaba alucinando. Se frotó los ojos, volvió a mirar. Todo parecía igual. Pero entonces sintió algo. Un vértigo en el pecho, un eco en los huesos, un susurro que no provenía de ningún lugar externo. Algo se había activado o despertado. Se levantó, aún con el ceño fruncido. Caminó por la casa como un sonámbulo. Fue a la cocina, tomó un vaso de agua. Y entonces, como un golpe invisible, el mundo titiló. Una imagen cruzó su mente. Estaba de nuevo en su escritorio justo antes de levantarse. La escena se repitió. El mismo ruido del piso al moverse, la misma sensación de sed, el mismo impulso, pero no era un déjà vu, era una repetición perfecta. El mismo pensamiento, la misma mirada al reloj que seguía marcando las 3:12. Todo idéntico. ¿Qué?, susurró. Gustav retrocedió a su escritorio, esta vez con el corazón acelerado. Tocó el reloj. Lo giró, abrió la tapa trasera. Dentro había un compartimento que nunca antes había notado. En él, grabado con una caligrafía antigua, había un mensaje. 5 minutos es lo permitido. Más allá, el tiempo cobra su precio. Se quedó inmóvil. No entendía del todo lo que había pasado, pero algo dentro de él ya lo aceptaba. El salto no había sido una alucinación. Había retrocedido exactamente 5 minutos, y lo había hecho sin querer. Su mente, su dolor, su obsesión, todo se había alineado con el mecanismo del reloj. Y ahora lo imposible se había convertido en una grieta por donde entraba lo desconocido. Durante las siguientes horas, Gustav repitió la acción. Cada vez que sentía esa presión en el pecho, ese dolor punzante detrás de los ojos, ese nudo de culpa por lo que le había ocurrido a Leon, el reloj respondía. Un parpadeo, una sacudida, y otra vez 5 minutos atrás. Probó cosas pequeñas, cambiar de canal, dejar caer un vaso, encender una vela que antes no había encendido. Cada vez que retrocedía podía cambiar ligeramente lo que ocurría. No era una simple visión, era una manipulación real del tiempo, pero siempre limitada. 5 minutos. El mensaje en el reloj lo perturbaba. ¿Qué significaba que el tiempo cobra su precio? ¿Qué ocurría si uno cruzaba esa frontera? Gustav empezó a notar todo, cada salto, cada reacción, cada diferencia, por mínima que fuera. La fascinación comenzó a mezclarse con la angustia. Tenía el poder de cambiar cosas, pero aún no sabía qué quería cambiar, ni por qué. El dolor seguía ahí. El hueco que había dejado Leon seguía sangrando en el fondo de su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, ese dolor no se sentía como un peso muerto, sino como un impulso, como si algo allá en el pasado aún estuviera al alcance. Entonces, en la última línea de su cuaderno, escribió lo que no se había permitido pensar hasta ahora. ¿Y si puedo evitar que Leon muera? Una corriente eléctrica le recorrió el cuerpo. El reloj, por primera vez en toda la noche, volvió a moverse. El segundero saltó una vez hacia atrás, y luego se detuvo, como si hubiera oído el pensamiento. Y este fue el final del video. Gustav acaba de descubrir que puede retroceder 5 minutos en el tiempo. ¿Pero realmente eso será suficiente para cambiar el destino de su hijo? ¿Está preparado para enfrentar las consecuencias de alterar el pasado? ¿O el reloj terminará cobrándole algo mucho más valioso? Contame en los comentarios qué pensás que va a pasar. Yo los leo a todos. Si te gustó esta historia, no te olvides de dejar tu like, compartir el video y suscribirte al canal, porque esto recién empieza.